Yo hoy os voy a hablar sobre los derechos reales limitados de la servidumbre. En primer lugar, hablaré sobre el concepto de la servidumbre, la regulación española, forma de adquisición de las servidumbres, tipos de servidumbre y las conclusiones. En primer lugar, antes de definir el concepto de servidumbre, he de indicar de qué tipo de derecho genera una servidumbre. Específicamente, se trata de un derecho real, es decir, aquellos derechos que implican atribuir a una persona concreta un poder jurídico sobre una cosa determinada. Por un lado estaría la propiedad, el usufructo y, por último, la hipoteca. Estos tres derechos son algunos de los entre los abundantes derechos reales regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Mi trabajo va a tratar de explicar solo el derecho real de la servidumbre. Hay que señalar que se trata de un derecho real sobre una cosa ajena, limitativo de la propiedad que permite a su titular tener el derecho al disfrute de una finca, ajena para servirse de ella en algún aspecto determinado. Es de tan variado contenido que apenas se puede dar una definición exacta. Según nuestro Código Civil, la define en su artículo 530, indicando que se trata del gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distintos dueños. La jurisprudencia manifiesta que la servidumbre se genera por cualquier acto jurídico gratuito, inter vivos o mortis causa, en virtud de la cual se establece una fuerte limitación al derecho de propiedad del titular del previo sirviente. En cuanto a la regulación española, podemos distinguir la servidumbre que viene regulada en nuestro Código Civil, específicamente en el libro 2 de los bienes de la propiedad y de las modificaciones, y dentro de este libro en el título 7 de las servidumbres. En el capítulo primero comienza definiendo el derecho real, también regula los modos tanto de adquirir como de extinguir las servidumbres y establece la clasificación de los derechos y obligaciones que tienen los propietarios tanto de los predios dominantes como de los sirvientes. En el capítulo 2 establece los distintos tipos de servidumbres existentes, como ya explicaré en el apartado 4 del trabajo. En el capítulo tercero se ocupa de las servidumbres voluntarias, que son aquellas establecidas por el propietario sobre su finca, por considerarlas convenientes en el modo y forma que viene le pareceré, siempre que no contraiga a las leyes ni al orden público. Por otro lado, la ley de hipotecaria en el artículo 1.1 exige la obligación de tener que inscribir las servidumbres, indicando que hay que inscribir las servidumbres en el previo sirviente y poner una nota marginal en el precio dominante. En cuanto a las formas de adquisición de las servidumbres, existen distintas vías para poder constituir las servidumbres. Hay que diferenciarlas qué tipo de servidumbre es para saber cómo puede constituirse, ya que el artículo 537 del Código Civil, la forma de adquisición de las servidumbres continuas y aparentes, y el artículo 539 y 540 las que son continuas no aparentes y las discontinuas, ya sean o no aparentes. Así que antes de explicar las adquisiciones de las servidumbres voy a definirlas. Son servidumbres continuas las que pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. Y son servidumbres discontinuas las que se ejercen de forma intermitente y es decir, el acto de alguna persona. Por otro lado, una servidumbre puede ser aparente o no aparente, en el sentido de su facilidad para ser vista. Por ejemplo, una servidumbre de desagüe tiene un carácter de aparente, puesto que no está enterrada y puede haber sido vista fácilmente. En cambio, una servidumbre de acueducto es considerada no aparente, en tanto que la tubería de conducción iba enterrada. Cuando se trata de servidumbres continuas y aparentes, el artículo 537 establece que podrán adquirirse en virtud del título o por prescripción de 20 años. Por otro lado, los artículos 539 y 540 del Código Civil establecen que
respecto a las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, ya sean o no sean aparentes, solo podrán adquirirse en virtud del título, o bien por escritura del reconocimiento del dueño de predio sirviente o por sentencia firme. En cuanto a los tipos de servidumbre, en primer lugar está la servidumbre en materia prima, reguladas en el artículo 552 al 563 del Código Civil. En primer lugar, la servidumbre de saca de agua y abrevadero, impuesta por la ley para una utilidad pública, ya que va dirigida para favorecer una población, siempre previa indemnización, de modo que se permite dar paso por el predio sirviente a las personas y ganado hasta el punto de donde se pueda hacer uso del agua. En segundo lugar está la servidumbre de acueducto adquirida por prescripción de 20 años o mediante un título, que consiste en que cuando el que quiera servirse del agua de que pueda disponer para una finca suya, tiene derecho a hacerla pasar por los predios intermedios, siempre con la obligación de indemnizar a sus dueños y a los de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. En tercer y último lugar, la servidumbre parada y partidor, es decir, cuando viene el agua se detiene y van haciendo las bifurcaciones. En segundo lugar están las servidumbres de paso, reguladas en el artículo 564 al 570 del Código Civil. En esta imagen podemos observar dos fincas, una pintada de color azul y otra pintada de color morado. Para poderte desplazar desde la finca color azul a la vía solo es posible si la finca de color morado permite el paso, y por este motivo la finca de color morado se convertirá en el predio sirviente, ya que es inmueble que sufre de la servidumbre en favor del predio dominante, que será la finca beneficiada de esta servidumbre, la de color azul. En cuarto lugar estaría la servidumbre de medianería, reguladas en el artículo 570 al 579 de nuestro Código Civil. Es la dedicada a ocuparse del conjunto de derechos y obligaciones para el disfrute en común de una pared, zanja, cerca, por parte de los dueños de inmuebles continuos y separados por tales elementos. En esta imagen se observa una servidumbre de medianería en las paredes divisorias de edificios continuos hasta el punto común de elevación. En el cuarto lugar estarían las servidumbres de luces y vistas, reguladas en el artículo 580 al 585 de nuestro Código Civil. En primer lugar, el derecho de luces supone la apertura de huecos o ventanas en las paredes de inmueble. Y en segundo lugar, el derecho de vistas supone el poder de disponer de vistas sobre una finca ajena y de impedir cualquier acto que la impida u obstaculice. En el quinto lugar estaría la servidumbre del desagüe de los edificios, reguladas en los artículos 586 al 88 de nuestro Código Civil. Es la servidumbre dedicada al solventar los problemas que pueden generar las corrientes naturales del agua en el terreno urbano. El dueño de la finca que sufra dicha servidumbre puede edificar recibiendo las aguas sobre su propio tejado o dándoselas a otra salida conforme a las ordenanzas o costumbres locales, siempre que no se genere un gravamen o un perjuicio alguno en el predio dominante. En el sexto lugar y último lugar estarían las servidumbres de las distintas distancias o obras intermedias para ciertas construcciones o plantaciones, reguladas en el artículo 589 al 93 de nuestro Código Civil. En este articulado se complementan las diferentes limitaciones que pueden impedir entre los fundos beneficios vecinos. Una de esas limitaciones se observa en esta imagen. Este árbol está plantado sin haber cumplido con las distancias autorizadas por el Código Civil, ya que está muy próximo a la heredad vecina, y nuestras legislaciones establece que cuando no se respeta la distancia legal entre las plantaciones de árboles de una finca con respecto a la finca colindante o medianería de vecino, este último tiene el derecho a pedir el arranque de los árboles que no respetan las distancias debidas.
Y para concluir, en cuanto a la figura jurídica de las servidumbres, tiene gran cabida en nuestra sociedad por la de veces que son útiles para resolver los problemas que puedan ocurrir en nuestro día a día con respecto a la propiedad. Son esenciales porque generan un derecho sobre una cosa que es ajena, imponiendo una carga en una cosa en provecho exclusivo de una persona que no es su dueño, o de una finca que corresponde a otro propietario. Ahora bien, aunque está limitando el derecho de propiedad del previo sirviente, al menos le está indemnizando por ello. Por lo tanto, desde la legalidad resuelve una situación que generaría muchos inconvenientes si no lo hiciera uso de ella. Y en definitiva, la idea genérica con la que me quedo tras el análisis realizado en mi trabajo es que son verdaderamente útiles para solventar los problemas y dar respuesta a situaciones muy comunes y habituales de nuestra sociedad.